Señor, te damos gracias, muchas gracias por todo. Señor, tanto por las cosas que nos parecen buenas, como también por aquellas que nos pueden parecer, Señor, negativas. Señor, gracias por las pruebas y por las bendiciones y las cosas que nos das, y el don más grande que es la vida, y por sobre todo la vida eterna, la eternidad, la inmortalidad. Pensar nosotros que no existíamos antes, pero Señor, tú por tu gracia nos has creado, nos has ideado, y de ahí nos has hecho, Señor, criaturas, y nos has dado la gracia de poder recibirte como el Señor de nuestras vidas. Señor, gracias. No ha sido nuestro deseo, sino ha sido tu voluntad, Señor. Qué maravilloso que eres, Dios. Señor, gracias, gracias. Te encomendamos este tiempo, Señor, que tu palabra corra. Señor, que des gracia al que habla tanto como también a los que escuchamos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos revele. Danos ese espíritu de revelación tuya, de tu palabra, de tu conocimiento, de sabiduría, de entendimiento. Necesitamos conocerte, entenderte, porque el conocerte más es vida eterna, Señor. Gracias, gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Oramos, Señor, tanto por los que están presentes como los que están lejanos, tal vez viendo a través de YouTube, Face. Señor, oramos para aquellas que están en necesidad espiritual. Señor, que están tal vez debatiéndose en luchas, conflictos, presiones. Señor, para que tú des libertad de tu espíritu, Señor. Señor, oramos, Señor, por aquellos que están padeciendo necesidad, enfermedad. Ponga salud, sanidad. Oramos por nuestro país, Señor, para que hagas de este país una nación gobernable, pero también nos des gobernantes conforme tu corazón, Señor, que no busquen sus propios deseos e ideas, sino los pensamientos tuyos, Señor. Señor, gracias. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias. Amén y amén. El pueblo dice amén. Tomen asiento, hermanos.
Estaba meditando hace un tiempo sobre esta palabra. Principalmente me refería a los versos que están en el 2 Corintios. Les voy a rogar que vayan con sus Biblias a 2 Corintios capítulo 12, de 1 al 10. Y yo estaba principalmente meditando en el verso 9. Y dije, creo que es una palabra, porque tenía en mi corazón compartir esto. Y cuando empecé a interiorizarme en todo lo que estaba esta enseñanza, la verdad me ha sacudido. Me ha sacudido. Lo bueno de la palabra de Dios es que al que primero hiere es al que predica. Al que primero corrige, al que primero endereza, al que primero exhorta, es al que predica. Y mientras estaba estudiando, me di cuenta que primero le puse un título y después me di cuenta que el más apropiado era justamente lo que lo puse en las redes, y es al filo de la navaja, así le he llamado. Y van a entender por qué. ¿No? Al filo de la navaja es un dicho, una expresión que utilizamos cuando hay una situación de peligro, que debemos enfrentar alternativas que son difíciles. También se puede decir aquello que cuando uno elige un estilo de vida audaz, ¿no?, que temeraria, que corre peligro. Y creo que aquí Pablo de alguna manera expresa lo que estaba pasando, porque eso es lo que dice después: bástate mi gracia. Era una situación así temeraria. Se ha encontrado bajo unas circunstancias difíciles de poder lidiar. Y está en la segunda carta de Corintios, a los hermanos de Corinto. Y básicamente esta carta tiene tres grandes grupos de pensamiento que Pablo desarrolla, aunque hay muchos más, hay muchos temas que se desprenden, por así, de estos tres grupos. La primera parte es una respuesta a un problema que había sexual en la iglesia de Corinto. En la primera carta, aquellos que quieren interiorizarse lo pueden ver, y acá le das una cierta solución final. Después trata del tema económico, porque quería recaudar fondos para los hermanos que estaban en Jerusalén. Y el último, que creo que es el más complicado, es la defensa de su apostolado. Había una actitud bastante feroz, por así decirle, de personas que atacaban su ministerio de una manera brutal. De una manera brutal. Y en esta defensa, por así decir, termina la cúspide de esta defensa que hace Pablo, es con estos versos que vamos a tratar. Son 10 versos. Y creo que si nos vamos adentrando a esta temática, les estoy seguro, hermanos, que Dios les va a hablar. Y es mi deseo que el Espíritu Santo les hable así como me está hablando a mí. Ya, ese es mi deseo. La primera parte que está, lo he dividido también en 3 partes, estos 10 versos. La primera parte, vemos a un hombre con alguna presunción, en este caso Pablo, con alguna presunción de expresarte ciertas cosas. Lo vamos a ver. El verso 1 del capítulo 12 dice, hay una pequeña diferencia, hago otra vez notar, de la versión 60 que ustedes generalmente la mayoría tienen. Yo uso la Biblia de las Américas. No se extrañen, pero el pensamiento es el mismo. Dice así: el gloriarse es necesario, aunque no es provechoso,
Pasaré entonces a las visiones y revelaciones del Señor. Pablo inicia su defensa en los capítulos 10 y 11 y al final se ve compelido, es decir, no le gusta, a él no está de su agrado, pero lo tiene que hacer, de exponer las experiencias de Dios, porque si ustedes ven capítulos antes, hace una defensa de su apostolado, porque los hermanos, había hermanos que realmente lo menospreciaban. Entonces él entra a una defensa hablando de lo que era, quién era, etcétera, etcétera, y a continuación entra a una parte de la revelación. Su ministerio era muy cuestionado de parte en esta iglesia, principalmente de Corinto. Había personas que lo menospreciaban. Decían, por ejemplo, en el capítulo 10, verso 10, 2 Corintios, aún parecía que su aspecto no era de esos pues que nosotros nos imaginamos. Pensamos que era este Pablo debe ser pues un hombre muy simpático, hombrón, de esos que hace impresionar, y tenía una forma de hablar pues que caramba, qué cosa podía convencer a cualquiera, pero no es cierto. Por lo que aquí había la acusación de que era un hombre vulgar y sencillo, que aún su manera de hablar no era pues gran cosa. Miren lo que dice. Esto decían, la presencia física es poco impresionante. Eso decían sus acusadores. Este Pablo, ¿qué se cree? Ni siquiera tiene pinta. Nosotros entendemos eso. ¿Y qué más decía? Y la manera de hablar menospreciable. No era uno realmente un orador, por así decir, que impactaba. Y él mismo habla, dice que en 1 Corintios, en la primera carta de Corintios, que cuando fue, dice, fue con temor y temblor y no con sabiduría humana. Es decir, él no trataba de ganar las personas por su lenguaje, su capacidad de oratoria, sino por el poder del Espíritu Santo. Y eso es lo que vale en la prédica. Esta mi prédica, puedo hacerlo yo muy bien, quedan ustedes encantadísimos, pero salen de acá y se olvidan. Hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo. A veces estamos buscando distracción. Eso es lo que pasaba en los griegos, que básicamente el tiempo de Pablo era un resultado de la continuación de lo que era el imperio griego, y después vinieron los romanos. Y los griegos lo que más se dedicaron era cultivar la oratoria, la defensa, la filosofía, las ponencias, las discusiones, y quién era más hábil para poder convencer a otros. Y en este caso vemos que Pablo no era de ese calibre de personas, sino que era el Espíritu de Dios que estaba en él. Humanamente lo menospreciaba, no tenía presencia, por así decir, no era un buen representante humano. Si ustedes ven, por ejemplo, Saúl fue escogido, dice que sobrepasaba su estatura sobre el hombro de todos. Y cuando lo vio Samuel a David para que lo ungiera, dice que era menos pequeñito, ¿no? Un muchachito ahí, simpatiquito, pero nada más. Lo que importa es el Espíritu Santo que hable. Y además Pablo reclama, si ustedes ven en 2 Corintios capítulo 11, versos 20, 21, él se siente mal porque esos que lo juzgaban, lo criticaban, lo menospreciaban, ¿ya? Pero cuando se comportaban con el pueblo se dejaba abusar por los otros. Él decía, me hago pesar no haber sido tal vez como ellos. Lo vamos a ver. Dice, Pablo les dice a los de Corinto, aguantan cuando alguien los esclaviza, les quita todo lo que tienen, se aprovechan de ustedes, toman control de todo y les da una bofetada. Y
continúa diciendo, me da vergüenza decir que nosotros fuimos demasiado débiles para hacer lo mismo. Es decir, los hermanos de Corinto soportaban a esos falsos apóstoles que venían, que los maltrataban y qué sé yo, y aquí y allá, etcétera, etcétera. Y dicen, soportan eso ustedes, pero yo me avergüenzo, ni siquiera yo he podido, me da vergüenza no haber hecho algo de eso, porque he sido débil, es decir, gentil, demasiado amable. ¿Qué les parece? Eran calificados por su mala prédica, por así decir, su lenguaje. En el capítulo, en el 2 Corintios 11:6 dice, pero aunque yo sea torpe en el hablar, es decir, no tenía una oratoria realmente brillante por lo que vemos. Y después, esto parece que muchos de los judíos estaban dentro de este grupo. Él empieza a defender que él era hebreo. Y empieza a decir, ¿son ellos hebreos? Yo también son israelitas, yo también. Y empieza a defender la parte judía de él. Él dice, pero eso no era para él gloria, sino empieza a decirle, yo también soy. Y en el capítulo 11 del 23 al 33, no lo voy a leer, ustedes léanlo. Él habla de todas las cosas, no pone sus virtudes, por así decir, humanas como certificado de quién era él, sino sus sufrimientos, lo que lo persiguieron, lo que lo torturaron, lo que lo apedrearon, lo que descolgaron de una muralla. Es decir, todos los sufrimientos, esas eran sus medallas, no la parte humana. ¿Qué tal hablaba? ¿Cómo era su pinta? Nada de eso. Entra posteriormente, dice, es necesario, se ve forzado a defenderse y a empezar a expresar aquellas cosas que las mantenía por casi 14 años en un silencio, en un secreto entre él y Dios. No quiere presumir. Esta palabra de gloriarse es básicamente presumir. Presumir es asumir previamente conclusiones. Presumir es cuando uno llega a conclusiones previo a todo un análisis completo. No quiere presumir, se ve obligado, a pesar de su deseo, a expresar, a relatar lo que había pasado. Habla de visiones, no quiere aprovecharse de esas visiones de Dios para ponerse, ¿no?, en una categoría. Esto es terrible. Ahora en este tiempo yo veo una tendencia de los hermanos querer tener el título, ya sea apóstol, ¿no? Ahora aquí todos son apóstoles. Y no estoy en contra de que hagan un servicio y una función apostólica, pero a veces el título como si fuera, yo soy PhD apóstol, ¿no? Yo soy reverendo. Pone énfasis en las revelaciones. Este término de revelaciones es apocalipsis. Apocalipsis básicamente es revelación. Y él dice, yo he tenido apocalipsis también, revelación de Dios, que oculto a los seres humanos, a que ustedes no saben. Y después entra una parte muy hábil. Miren, todo lo que estoy hablando, yo quisiera que vayan extrayendo cosas que se les va aplicando a su vida.
de esta historia de Pablo. Porque la Biblia, algo que te llama la atención es que no es un libro, digamos, de filosofía, tomos, digamos, de tratados de teología. La Biblia la mayoría de sus libros son historia, y Dios en la vida práctica de seres humanos como nosotros empieza a dar lecciones, vivencias, para que no sentir que es algo ajeno, una filosofía de un Dios que está sentado allá lejos, encerrado en su esquema, y eso no nos dice, no, sino a través de la vida, de la historia de personas naturales como nosotros. Y aquí entra Pablo en el verso 2, como que él se divide en dos Pablos. Un Pablo que recibió revelaciones, voz de Dios, visiones, y otro Pablo que es el común, aquel que se lo menos, que no era de un aspecto llamativo. Él se divide como en dos personas para evitar señalarse en aquello que las grandezas de Dios que Dios le había revelado. Evita tratar de sobresalir de esa manera. Él prefería que lo conozcan como un ser común, como un ser sencillo. Y dice así: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Hace un juego de expresión. Dice, señala, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado al tercer cielo. Como decir, se desdobla en su expresión. El que recibe la revelación es ese hombre que tuvo cosas de Dios como una tercera persona. No quiere él señalarse a sí mismo, yo soy esa persona. No dice, yo soy el que he recibido revelaciones de Dios, sino él evita el exaltarse, se hace a un lado el tratar de señalarse a sí mismo como esa persona. Qué distinto pasa ahora, ¿no? Porque él sabe que corre peligro. ¿Saben qué, hermano? El exaltarse, él sabía, él podía haberlo hecho, pero él sabe que corre peligro el exaltarse por estas cosas. El gran peligro es el gran ego. Ese fariseo que cada uno de nosotros ocultamos en nuestro corazón. Ese que le gusta estar al frente, que le gusta señalar a los otros. Ese es el peligro. Que yo lo tengo, que tú lo tienes. Ese viejo hombre, fariseo de fariseos. Y parece que este lenguaje a veces de dualizar, por así decir, en este caso, era alguna práctica. Por ejemplo, el Evangelio de Juan, el escritor, cuando habla del amado, cuando él se dice el que Jesús amaba, señala como si fuera otro. No dice, yo soy ese que me eché en el pecho de Jesús porque él me amaba a mí. No, él dice, aquel que Jesús amaba. Lo señala como una tercera persona, porque saben estos varones que el peligro que uno corre cuando uno empieza a exaltarse a sí mismo. Es una herramienta de retórica y habla que fue arrebatado. Eso es lo que dice en ese verso. Conozco a un hombre, dice,
Hace 14 años, no sé si fuera del cuerpo, tal fue arrebatado, este término que fue súbitamente, violentamente, de un momento inesperado, fue transportado. Eso le pasó algo a Juan en Apocalipsis, si ustedes ven en el capítulo 1, versos 9 al 11. Continúa el verso 3, casi repite lo mismo del verso 2, dice: conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Casi repite lo mismo, con algunas excepciones. Dice, el primer verso dice: conozco a un hombre en Cristo. El segundo verso aclara: y conozco a ese hombre. Yo lo conozco a ese hombre. Hace 14 años, no menciona en el tercer verso el tiempo porque ya es suficiente. Repite, ya sea en el cuerpo o fuera de él, no lo sé, pero el Señor sabe. Y aquí continúa diciendo en el verso 2, dice: fue llevado hasta el tercer cielo. Y en el verso 3 dice que fue llevado al paraíso. Es decir, está aclarando que el tercer cielo, o es el paraíso parte de ese tercer cielo, o es el tercer cielo. No aclara eso. Alguien decía, yo no sé, que el cielo que vemos acá, la parte de que tenemos la parte donde hay oxígeno, etcétera, sería el primer cielo, hasta las nubes. Después el segundo cielo sería el universo, y el tercer cielo sería aquella dimensión más allá. Alguien decía que hay 7 cielos. Miren, no conozco, y no podría decir conozco a un hombre que conoce eso, porque no he tenido ese tipo de experiencia. Gracias a Dios. Algún día, si el Señor quiere, lo hace así. ¿Y qué pasa? Que dice, menciona que fue llevado, dice, y que oyó palabras demasiado sagradas como para ser pronunciadas. Palabras inefables. Dice que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables en el verso 4, que el hombre no se le permite expresar. No sé, yo me siento quebrantado. Este manejo tan difícil para evitar ser orgulloso de las cosas que Dios le había dado. Él no quería que lo conozcan por sus revelaciones, sino por lo que él era, simplemente por lo que veían quién era él. Tal vez pequeño, tal vez no muy llamativo. Él quería eso. Escuchó esas palabras imposibles de expresar, sagradas, inefables, que no se las puede pronunciar, sublimes, impronunciables. Tan grande era esa revelación, tan grande esa vivencia que tuvo, que no le era fácil poder expresar a la gente. Tal vez no lo hubieran creído. Y miren el verso 5, aquí empieza su humillación. Primero trata algo de presumir, evitando presumir, pero avanza, dividiendo su exposición de quién era el sujeto. Era ese hombre que él conoce. No se menciona a sí mismo. Humildad, buscando no exaltarse este varón. Dice: de tal hombre sí me gloriaré, pero en cuanto a mí mismo, no me gloriaré sino en mis debilidades. Es como decir: no me voy a gloriar si yo sé predicar, sino me voy a gloriar por lo que no sé predicar, por aquello que soy torpe, por aquello, me dejo entender. Él más bien se quiere ufanar de aquello que no merece ufanarse. Generalmente nosotros procuramos enaltecernos en aquello. Mira, yo esto, yo aquello, y tú aquello, y tú no así. Pero acá él trata de, más bien, publicar lo que menos es. Dice, me gloriaré, me presumiré de aquello que no puedo hacer, de mis debilidades, de mis impotencias, de mis incapacidades. Qué lindo sería que todos habláramos más de nuestras debilidades que de nuestras
de nuestras habilidades. Y aquí ya empieza a mencionarse que él es ese hombre. Mire, no ha querido señalarse. Ese presumir, ¿qué es presumir? Ya les decía, alardear, jactarse, preciarse, presumir, fanfarronear, darse importancia más de la que uno es. Estas debilidades no las expresa cuáles eran. Algunos han tratado de descubrir cuáles eran esas debilidades. Unos piensan que era una enfermedad, como menciona en Gálatas 4:15, que te parece que tenía un problema de la vista. Otros mencionan en 2 Corintios 12:10 de sufrimientos, cosas que padecía. No lo sabemos, podemos algo atisbar. Verso 6 dice, él empieza a buscar el perfil más bajo, no buscaba el perfil más alto. ¿Qué significa perfil? Es decir, sus características personales. Él trata de resaltar las cosas más sencillas, no las mejores. Dice verso 6, porque si quisiera gloriarme, aquí ya se señala que es ese hombre. Si quisiera gloriarme, no sería insensato, pues diría la verdad, mas me abstengo de hacerlo para que nadie piense más de mí, más de lo que ve en mí u oye de mí. Aquí ya directamente está, indirectamente, perdone, es un juego que hacen los futbolistas, ¿saben? Ese juego de cintura, no sé, o no, esa gambeta, no sé cómo. Estaba viendo el otro día Messi que agarra, tira, hace una patada así y la pelota hace una curva, ¿no? Pucha, qué capo, ¿no? Hace una curva. Él hace Pablo en su despliegue para evitar exaltarse. Se expone aquí, pero de una manera muy prudente. Dice, estaría en lo correcto. Sin embargo, siempre ha evitado ser el hombre que se señalaba a sí mismo. Lo que más se señalaba es, yo soy el primero de los pecadores, el mayor, como lo dice en 1 Timoteo 1:15. Yo soy el primero. Yo soy ese, el mayor de los pecadores. Uno de los mayores problemas, hermanos, que sufrimos es nuestro orgullo. Es un peligro para todos nosotros. Veremos el verso 7. Si tú no puedes controlar tu orgullo, Dios se hace cargo. Y Dios sabía que a causa de esas revelaciones Pablo podía sobreexaltarse, mirar a los demás como pobrecitos. Miren lo que dice, y dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Dios cuida a Pablo. Sabe que se puede enorgullecer demasiado, porque después del orgullo viene la caída. Hermano, hermana, después del orgullo viene la caída. No hay nadie que pueda sacar la cabeza más allá de quién eres y quién soy y quiénes somos.
Habla ya en términos, no está aquí agrandando en un concepto de despliegue de expresión, hipérboles, dice extraordinaria grandeza. Está hablando de algo real que había vivido Pablo. No eran exageraciones, eran realidades. Aquellas que él mismo menciona en el capítulo 2, verso 9 de 1 Corintios, dice: sino como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Es decir, él probablemente se le hizo saborear de esos deleites, de esa gloriosa, que nadie se podía imaginar, eran inefables para expresar, dice. Cosas que ni se nos puede imaginar, ni las películas de ciencia ficción que vemos, que ahora son impresionantes, cómo hacen hacer a los artistas en todo este arte de la película, donde hacen cosas increíbles. Uno dice: ¿cómo? Este hombre araña salta de un edificio a otro y parece vivir, ¿o no? Pero hacen juegos, cosas que ni ojo vio ni oído yo. Dios tiene preparado. Dios está procurando con una actitud firme de resguardar la vida de Pablo, de que se enaltezca, se exalte a sí mismo, de presumir quién es él, porque no es él. Pues no se olviden, si Jesús no se revelaba a él, él probablemente era un perseguidor de Dios. Era un perseguidor de Jesús. Fue simplemente la pura gracia de Dios para que él diga: no soy yo. Y si Dios me ha revelado, no es porque soy yo, sino porque Él tiene un plan, pero no es más. Si Dios te usa en algo, hermano, no es porque eres tú, o porque soy yo, o porque somos nosotros. Él nos usa por su pura gracia. Nada más, que es favor de Dios inmerecido. Este mensajero de Satanás, y miren, no es que un ángel ha ido, sino que era un demonio que lo ponía en aprietos. Habla de recibir golpes, que lo golpee. Es decir, es una figura de golpes dolorosos, de cosas, situaciones que lo hacían doler profundamente y lo humillaban. Y yo te pregunto, yéndonos, no eres Pablo, yo tampoco soy, ninguno de nosotros es. Tal vez estás pasando situaciones difíciles. Una de las preguntas que puede uno hacer es: ¿no será que Dios te está guardando para que no te pongas orgulloso? Me hace recuerdo a Pedro, cuando Jesús, antes de su muerte, dice: les digo, de cierto les digo, que todos me abandonarán, como está escrito. Las ovejas serán dispersadas y heriré al pastor. ¿Y qué dice Pedro? Pedro no consideró, Pedro estaba ensimismado en sí mismo. ¿Quién era él y cuál era su pasión y devoción a Jesús? Y dice: pese que el Señor había pronunciado, dice: maestro, yo no. Todos te van a negar, pero yo no. Estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Y si ustedes ven en el casi un verso más adelante, dice: Pedro, Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte. A esa actitud de orgullo, de autosuficiencia, Satanás tiene ventaja. Pablo, el Señor mismo le envió un demonio para que lo tenga humillado. Así que no todos los demonios es para reprenderlos, más bien hay que decir: Señor, gracias, porque esto me mantiene humillado. Pablo trató, dice que oró 3 veces para que le sea quitado esto, y Dios no le aceptó, porque era para su bien.
Satanás no está fuera del control de Dios, hermano. Muchas veces puede el Señor permitir para mantenerte humillado. Lo que pasó con Pedro. Pedro era autosuficiente. A la voz de Dios, él dijo: yo no. Todos podrán ser. Él no estaba calibrando con quién en ese momento estaba tratando. Estaba ensimismado en su fuerza. Yo no. Y después, cuando ustedes se recuerdan, cuando Jesús resucitó y se presentó y estaba Pedro rescatado, y le pregunta: ¿me amas, Pedro? La última frase que dice el Señor: tú sabes todo. Tú sabes. Es decir, ya no era autosuficiente, ya no era ese de amor. Mi amor es capaz de hacer cualquier cosa por ti, Señor. En ese momento ya le digo: Señor, tú sabes todas las cosas. Satanás lo había zarandeado, pero no era para mal, era para aprender. Y necesitamos aprender de que si nos exaltamos, estamos en problemas. Es para nuestro bien. El verso 8 de Pablo, estamos continuando, dice acerca de esto, está hablando del verso 7, por supuesto. Continuación voy a leerlo para que no perdamos el hilo. Y dice: y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Y él dice: acerca de esto 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Mi parecer es que estas 3 veces son reales, son constantes, pero no dejo una pequeña opción de que a veces la palabra de Dios usa ciertos números como figura. Por ejemplo, 3 veces te he dicho: de cierto, de cierto, de cierto os digo. Está hablando de santo, santo. No significa que Dios es solo 3 veces santo. Hay veces repetimos eso. Está diciendo que es infinitamente santo, que no se podría parar. Y yo no sé si aquí también está refiriéndose Pablo de que ha orado tal vez muchas veces más. No solo 1, 2, 3. Pero lo dejaremos eso, no nos aclara. Pero habla de que ha clamado Pablo. Lo ha llevado a doblar rodillas, a rogar. He rogado. No dice solamente he orado, dice he rogado. Habla de súplica, de clamor. ¿Y qué dice el verso 9? Y él me ha dicho: te basta mi gracia. Miren qué respuesta. Pablo, siendo aguijoneado por un demonio, por un mensajero de Satanás, para mantenerlo humilde. Pedro, siendo sacudido por Satanás, para que aprenda a no ser autosuficiente. Muchas veces, hermano, tal vez pasamos situaciones que tal vez no necesitas reprender, sino decir, como dice Pablo, después lo vamos a leer: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, gustosamente me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Quiebra, yo me siento quebrado, como un vaso quebrado. Cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas, uno ve el calibre de las circunstancias. Dios diciéndole: te basta mi gracia, pues mi poder. Es decir, lo usaba Satanás, al diablo ahí, para mantenerlo debilitado, para que vea su condición humana.
Hay veces estamos sufriendo porque necesitamos asimilar que somos seres humanos polvo y que solo es por su gracia. Si hay algo que tenemos, es solamente por su gracia. El orgullo, la autosuficiencia. Hermano, ten cuidado. O tal vez estás reprendiendo a Satanás en tu vida y que te mantiene humillado de tal manera que digas: Señor, no soy nadie, solo dependo de ti. Y en ese momento, cuando dices eso, el poder de Dios empieza a operar en tu vida. Porque mientras tú eres alguien, el poder de Dios no obra. Pero cuando tú no eres nadie, es una oportunidad para el poder de Dios se revele en tu vida, se manifieste. Por tanto, muy gustosamente, mire, no solamente dice gustosamente, dice muy, entendió esta lección. Muy gustosamente me presumiré, me gloriaré, me exaltaré, más bien en aquellas debilidades, en aquellas situaciones donde no soy nadie, para que el poder de Cristo more en mí. Hay veces Dios te va a estar respondiendo no, a pesar de tu ruego, y Él te está diciendo: conténtate con lo que estás viviendo. Gustosa, puedes decirle gustosamente me gloriaré. Su gracia logra resultados en tu vida, a veces a causa de tus debilidades, impotencia, de tu fragilidad. Porque cuando estamos débiles, el dínamo de Dios, aquí usa la palabra poder de Dios, dínamo de dinamita, el poder de Dios produce milagros en tu vida. Permite que Dios logre resultados dentro de ti mismo. Esta debilidad facilita el que Dios logre con éxito. El hacedor de milagros opera, no cambiando las circunstancias, sino cambiando el corazón del que ora. Es difícil, porque estamos plagados de un fariseo. Ahí dentro está oculto, agazapado, esperando la oportunidad para saltar a la palestra y decir: yo soy. Más que cambiar las circunstancias, dile primero a Dios: Señor, si hay algo que me estoy pasando en mi vida y que necesito que obres en mi corazón, tócame, Señor. Yo estoy seguro que Pedro fue otro después de haberlo negado a Jesús. Fue usado el primero en predicar los milagros, todo, pero ahí cambió quién era el Pedro de antes y el Pedro de después. Cuando nos sentimos fuertes, vigorosos, con fuerza, inhabilitamos a Dios. Estamos amarrándole a Él. Este poder se perfecciona. ¿Cómo? ¿A qué se refiere perfecciona? Opera, empieza a operar. Cuanto más empiezas a conocer cómo opera el poder de Dios en tu vida, y esa vez a través de la humildad, de la sencillez, y reconociendo que solo Él, si hay algo, sin mí nada pueden hacer. Y algo dijo Juan el Bautista: nada puede recibir el hombre si no le fuere dado del cielo. Léanlo.
nada vas a poder. Ahora, si puedes algo y por tu propia fuerza y logras algo, ay de ti, hermano, cuando eres independiente del poder de Dios y eres dependiente de tu poder y tus fuerzas. Es lo que pasó. El Salmo 73, el salmista dice: y vi a los malos, arrogantes, que nada les pasa mal, y crecían y gozo, y dice que sentía punzadas en corazón de envidia, porque el malo no se cuida, todo le va bien, y yo que me cuido y hago mi esfuerzo, y estoy acá. Tal vez un Pablo me dice: pero al final entendí el fin de ellos. ¿Y qué termina diciendo? ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? Y nada deseo acá en la tierra, en medio de los seres vivientes. Tú eres mi herencia. Hermano, el Señor nos está llevando a que dependamos de Él. Y si vemos los Antiguo Testamento, por ejemplo con Gedeón, tenía no sé cuántos miles de hombres para pelear con los amalecitas, y Dios le dice: no, son muchos, despacha, hasta que se quedó con 300 para más de 100,000 amalecitas, porque ahí Dios iba a glorificar, el poder de Dios podía operar. Él está obrando en nuestras vidas. Filipenses 1:6 dice: estando convencidos precisamente de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Él completará su misión en nosotros. Él completará. Esta debilidad puede aparecer a veces por apariencia, como Pablo tenía débil de apariencia, pero le causaba una profunda alegría. Debilidad aún tal vez en su fe, para ser fortalecida, para que poderoso sea Dios de socorrernos en esos momentos de debilidad, como habla Hebreos 4:15, que nos acerquémonos al trono de la gracia para recibir oportuno socorro. Tal vez debilidad en la enfermedad, debilidad en la escasez económica, debilidad para que el poder de Cristo resida en nosotros. Esta comprensión nos debe llevar a que esos momentos difíciles ya no estemos quejándonos, sino que gustosamente los recibamos, si nos mantienen en humildad. Para terminar el verso 10: por eso me complazco. Encontraba placer placer en el problema, en la debilidad, placer. Miren lo que dice verso 10: por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es una paradoja. Es como decir: cuando soy pobre, no tengo un peso en mi bolsillo, soy rico. Habla de algo contradictorio, porque cuando soy débil, a ver, esto dile al mundo. Siempre ellos te están hablando: no, tú eres fuerte, tú puedes, tú haces esto, tú todo lo puedes, no te preocupes, en ti está el poder. Pero aquí Pablo va en retro, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios nos conceda esa satisfacción, ese placer de sentir placer en las debilidades. Y habla de qué tipo de, tal vez probablemente está alrededor de esto, lo que ese espíritu que Dios envía a un mensajero de Satanás es para que lo insulten,
para que lo sienta privado de la libertad, en cárceles, en persecuciones, angustias. Estos insultos son ofensas, críticas, menosprecio. Duele cuando alguien te menosprecia, ¿no? Pero son bendiciones de Dios. ¿Se acuerdan de Simei? Se llamaba aquel que lo insultó al rey David cuando escapaba de su hijo, le había hecho un golpe de estado. Lo insultaba y uno de sus soldados dice: déjame a este perro que lo destroce. Y David dice: no, déjalo, Dios la debió enviar para que me insulte. Y así tal vez Dios vea la oportunidad para levantarme. Insultos son insolencias de otras personas, ofensas, críticas, menosprecio. ¿Sufres alguna vez eso? ¿Estás en eso? O tal vez privaciones, necesidades, apremios, miseria, sufrimiento, suplicio. O persecuciones, acoso, que te causa dolor y angustias. Angustias puede ser apuro, estás en algún apuro, dificultad. Y no voy a hablar si estás en apuros por causa de que tú has hecho algo incorrecto. Cuidado. Si haces algo incorrecto y estás sufriendo apuro, eso no es eso, hermano. Estoy hablando de que haciendo las cosas correctamente, apropiadamente, estés tal vez sufriendo dificultades, calamidades. Siempre que estoy en debilidad, yo quisiera que ahora nos paremos y ahora meditemos sobre las circunstancias que estamos viviendo. Yo creo que como humanidad, escúcheme hermanos, esto voy a decir una verdad grande. Lo que estamos sufriendo de esta pandemia y la humanidad no se quebranta delante de Dios, eso es pecado. Porque esto no es un problema de que un virus se escapó de la China, no es un problema de que, qué sé yo, apareció lo que sea así. ¿Saben qué, hermanos? Esto es dedo de Dios que está llamando Dios al arrepentimiento de la humanidad. Y si el hombre busca salidas, pero sin Cristo, sin volver su corazón a Dios, esto es grave. Esto es grave. Tratan de darle solución. Tal vez encuentren vacuna, puede ser, si Dios lo permite. Pero el gran pecado de Dios es de no tomar en cuenta a Dios de lo que estamos viviendo como humanidad. Pocos gobernantes han buscado a Dios en estas circunstancias. Y esos son los que han hecho lo correcto. En esta debilidad que nos vemos así, casi yo decía como cuatreros, o no, con los terroristas se ponen como pasamontañas y todo eso, debe llevarnos a reflexionar que el hombre tiene que volver su corazón a Dios. Por algo está pasando. No es encontrarle el truquito, el tip. Estamos viviendo una circunstancia donde la humanidad Dios está llamando al arrepentimiento, a que se humille la humanidad, y el hombre no quiere. Eso es complicado. Amén. Pero yo quisiera hablar de nosotros. Si estás pasando una circunstancia difícil, de humildad, de acoso, de depresión, de debilidad, de angustia, de necesidad, yo quisiera que te quebrantes delante de Dios. Dile: Señor, yo no puedo. Ven, rescátame.
Amén. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este día. Señor, gracias por esta vivencia que tuvo Pablo, que no solamente le sirvió a él para que no se exaltara, sino nos ayuda a nosotros a tomar cuenta de que nos guardemos de gloriarnos a nosotros mismos. Porque cuando somos débiles, inhábiles, tú eres poderoso, Dios. Señor, te damos gracias. Señor, oro porque cualquiera de nosotros, yo me incluyo, que esté pasando una situación de orgullo, de lucha, de ofensa, Señor, le des la gracia de poder quebrantarse delante de ti. Y Señor, tú lo levantes cuando fuere tiempo. Como dice Pedro en su carta, que nos humillemos para que cuando fuere tiempo tú nos levantes. Señor, necesitamos de ti. Ayúdanos, guárdanos de la insolencia, de la soberbia, de la suficiencia. Señor, que estemos siempre con un corazón quebrantado y humillado, en el nombre de Jesús, para que tú seas el todo en todos, porque por ti y por medio de ti y para ti son todas las cosas. Nada somos. Amén. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Levanta tus manos a Él y dile: tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Sí, Señor, tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré, no lo permites, Señor, de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Sí, Señor, confesamos, Porque nada nos puede separar de ti, Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración. No hay otro motivo. Y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para tu vida.
Si necesitas consejería o apoyo en oración, por favor no dudes en contactarte. Escríbenos a los siguientes números de WhatsApp. En la Ciudad del Alto, al número 719-05-791. 719-05-791. En la zona central, al número 732-11-354. 732-11-354. En la zona sur, al número 656-5973. 656-5973. Que Dios te bendiga.